yo soy esta periodista indiscreta que os va a recordar este emblemático encuentro de estos maestros del puente japonés. Efectivamente, hace 25 años se reunieron para identificar lo que ellos llamaron los problemas clave que debían resolver las futuras generaciones de astrónomos, ¿no? Y ahora aquí nos vamos a preguntar si acertaron en las predicciones. Organizaron este encuentro Guido Munch, que tristemente nos dejó este año, y también pues, Francisco Sánchez, entonces el director, Antonio Mampaso. Esta es la reunión en el momento de la apertura y, bueno, se trataba de revisar los paradigmas y quizá cambiarlos. Las conferencias que se dieron empezaron con una que, imitando a los matemáticos, planteaba 23 problemas clave en astronomía. Fue Alan Sanders el que se encargó de plantearlas. Ya veremos después esas 23 cuestiones. Todo este congreso del congreso se editó un libro en Cambridge University Press y también hicimos en IAC Noticias hicimos una revista. Realmente esta charla lo que va a hacer es volcar el contenido de esta revista en la que hicimos a los 11 maestros invitados, les hicimos 2 preguntas, las mismas para todos. ¿Cuál sería su tema de tesis doctoral o de campo de investigación si empezaran ahora su carrera y por tanto el campo que recomendarían? Y la segunda pregunta era, precisamente porque estábamos en un contexto de construcción del telescopio, o sea, de proyecto del telescopio de 8 metros en el Observatorio del Roque de los Muchachos. Y en qué medida estos grandes telescopios entonces iban a contribuir a mayores avances en astrofísica. Bien, como digo, era el contexto de la segunda pregunta. Ya sabemos que el 8 metros se convirtió en el 10,4 metros, Natalia lo sabe muy bien, y que es precisamente el que ilustra el cartel de lo que iba a ser la reunión presencial de este congreso. Hoy, ¿qué pasa? Que habríamos preguntado a estos invitados por el telescopio, el 30 metros, y hasta qué punto qué potencial habría tenido para la astronomía española. Bien, pues empezamos por el primer ponente. Todos van a tener la misma estructura. Yo, una presentación de él, que no me voy a detener porque ya son muy conocidos, y las respuestas que dieron a cada una de las preguntas y también alguna anécdota que yo recuerdo de este encuentro y de las entrevistas en varias ocasiones que pude hacerles. Sandage lo que propuso fue demostrar la expansión del universo y para ello proponía el test de Tolman. Y con respecto a los grandes telescopios, pensaba que se necesitaban más espectros de alta resolución del bosque Lyman alfa. Pero lo anecdótico con Alan Sandage fue que nos habían advertido que no concedería entrevistas a los periodistas, quizá por la mala experiencia que había tenido con ellos. Y también porque en Corazones Solitarios del Cosmos pues no quedó muy bien retratado. Y por tanto dijo que solo concedía si contestabas acertadamente a la pregunta que te formulaba. Una periodista que asistió a este congreso, pues la pregunta para ella fue qué era la línea Lyman alfa, y como era muy buena periodista supo la respuesta, y yo que temblaba de miedo pensando qué pregunta me iba a hacer, pues resulta que me preguntó quién escribió Drácula, y como acababa de estrenarse la película de Coppola, pues contesté y me hice amiga de Alan Sandage. Incluso, pues bueno, intercambiamos zarzuelas españolas que le gustaban mucho a este astrónomo. Y bueno, pude hacerle varias entrevistas, ahí tenéis enlaces que se pueden consultar. Y pasamos al segundo, otro de los grandes maestros, Hubert Rees, proponía estudiar la geografía del universo, la estructura a gran escala y cómo se distribuían las galaxias, conocerla igual que se conocía la geografía de la Tierra. Y también proponía otro tema, que era la radiación gamma. En fin, no iba desacertado. Con los grandes telescopios pensaba, podremos observar galaxias más lejanas, y con él tuve mucha complicidad. También con todos, incluido con Alan Sandage, porque a todos les hice partícipes del experimento que formaba parte de mi tesis doctoral, que era acuñar un término y ponerlo en circulación. El término era cosmosomas, referido a las estructuras cosmológicas a escalas angulares medias del experimento de Tenerife, y él le encantó la palabra, lo pronunciaba cosmosomes, y en la charla que dio en el encuentro lo utilizó. Y lo que pasa es que al final terminó escrito cosmozones. Bueno, este hombre es
muy filosófico, sabéis que tiene libros con títulos periodísticos y literarios. De él hablé muchas cosas, entre ellas pues, sobre la serendipia en astronomía. Martin Rees, Sir Martin Rees, bueno, un gran amigo del IAC que nos ha visitado varias veces. Él, su interés era el universo muy temprano, cúmulos y supercúmulos, la radiación de fondo cósmico y no solo teórico, sino también observacional. También el estudio de las primeras galaxias y las relaciones con su relación con los cuásares. Y también todos defendían la necesidad de un gran telescopio en Canarias, precisamente para poder obtener espectros más detallados y en el caso de los cuásares especialmente. Martin Rees vino varias veces al instituto, formó parte de los profesores de escuelas de invierno como la formación de galaxias, junto con Bernard Peijel y Donald Lindenberg, que también fueron de los maestros que estaban en Key Problems. Bernard Peijel, el otro grande de esta reunión, él proponía la composición química, la dinámica, temperatura de las nubes y en concreto la búsqueda de deuterio y el estudio de elementos como el hierro, el sodio y especialmente el zinc. Él proponía estudiar las galaxias espirales en el cúmulo de Coma y en general las diferentes nubes intergalácticas. Le entrevisté varias veces, conocíamos a Bernard Peijel porque además dirigió la tesis de Pepe Vilchez y bueno, sabemos que le gustaba el buen vino pues, de sus estancias en Sudáfrica y Australia y que le gustaba la música y la marcha turca. Donald Lindenberg, otro de los grandes, uno de los samuráis que propuso la existencia del gran atractor. Para él, la naturaleza de la materia oscura era el tema. Y una precisión que hizo, si bien todos apoyaban el telescopio, él insistió en que el telescopio debería especializarse, debería ser el mejor en su especialidad. Una observación interesante. Evidentemente, pues, como le entrevistamos en varias ocasiones, tenemos declaraciones muy jugosas, ¿no? Sobre publicar o morir, por ejemplo. Igor Novikov, sabemos que es un personaje que da mucho juego a los periodistas y a los divulgadores, ¿no? ¿Por qué? Pues no solamente, porque es un cosmólogo, para él su tema, por supuesto, era el origen del universo. Otro tema que propuso con mucha antelación fue la importancia de la detección de ondas gravitatorias, la astrofísica relativista, de la astrofísica de neutrinos y, evidentemente, también apoyaba la construcción del gran telescopio en Canarias. Pero lo más exótico fue pues, sus propuestas aparte de los agujeros de gusano, la espuma cuántica y la teórica máquina del tiempo. Razi Sunyaev, otro gran amigo del IAC, pues él optaba por la física en condiciones extremas y el cielo en microondas, tuvo la ocasión de visitar el experimento de Tenerife y, por supuesto, apoyaba la construcción de grandes telescopios para estos campos, astronomía extragaláctica y cosmología especialmente. Donald Easterbrook, otro caballero, donde los haya, el más veterano, él proponía núcleos activos de galaxias, con las dudas de si el universo entonces iba a continuar expandiéndose indefinidamente o invertir el proceso, habló de los límites de nuestro conocimiento y, como más veterano del grupo digo, él a mí me llamó la atención la elegancia de sus sombreros que lució en el encuentro. Malcolm Onkers fue el responsable después de hacer las conclusiones del Congreso, otro gran amigo del IAC. Él proponía la evolución de las galaxias, los sistemas activos y que la colaboración tecnológica debería existir. Él había participado en el proyecto Gemini y proponía pues, que hubiera mucha colaboración en la construcción del gran telescopio de Canarias. También entrevistamos varias veces, Natalia lo recordará, porque también vino a algunas escuelas de invierno, y a él el término cosmosomas no le gustó demasiado y dijo, si el término es bueno o malo dependerá de su utilidad para el concepto. Las palabras inventadas a veces sobreviven y a veces no. Bueno, pues el experimento cosmosomas triunfó, quizá no tanto como un término coloquial, pero sí como un experimento propio que ha obtenido
resultados científicos importantes, como podemos ver. Y llegamos a los últimos, a los Babbage, que son el matrimonio más conocido, sabemos, de la astronomía. Jeffrey Babbage, este personaje, él proponía el tema de la física de las galaxias y que evidentemente necesitamos telescopios de gran tamaño para resolver los problemas de la astronomía, porque cuanto mayor, mejor. Y llegamos a Margaret Babbage, que esta es mi personaje preferido, como podemos imaginar, porque aparte de que tristemente también nos ha dejado con más de 100 años, y nos ha dejado precisamente hace unos meses, fue la primera mujer, fue la única mujer en este artículo, primera autora, como sabemos, fue la primera mujer que accedió al observatorio de Mount Wilson después de la humillación de que a ella no la contrataban los observatorios Carnegie por ser mujer y que sí contrataban a su marido. A ella no le dieron el tradicional título honorífico de astrónomo real que iba asociado a su cargo como directora del RGO. Ella rechazó el premio Annie Jump Cannon porque ella se oponía a la discriminación positiva, porque era un premio que se traba solo a las mujeres, una mujer que tenía el premio mundial Albert Einstein, en fin, ella propuso estos temas, asociación de cuásares con galaxias y, importante, alta resolución, el campo de la óptica adaptativa. Y es la única del grupo que planteó cambiar de alguna manera su campo y trabajar no en el óptico y en el ultravioleta como había hecho hasta entonces, sino pasarse al infrarrojo y a los rayos X. Defendía, por supuesto, el gran telescopio para el observatorio y yo pues me declaro que tengo el síndrome de Margaret como en su día tuve el síndrome de Henrietta. No es que le vaya a escribir una obra de teatro, pero desde luego ella se lo merecería. Ella me habló en otra entrevista que le había hecho previamente del experimento de Tenerife, cuando aún no se había lanzado, aún no se había hablado del COVID, y también ella fue protagonista en este episodio porque cuando era directora del RGO recomendó el traslado del telescopio Isaac Newton a Canarias. 2 minutillos, Carmen. Bien, 2 minutos. y ya termino. Y resulta que, bueno, pues se enfadaron con ella porque hizo esta propuesta. Ella se alegraba al final de precisamente que se hubiera trasladado. Fue a la primera mujer que yo le oí, las mujeres sostienen la mitad del cielo, que precisamente ella había visto en la carta de Baltimore que recordaba haber oído en una visita que hizo a los observatorios chinos y siendo también la única mujer del grupo que los visitaba. Conclusiones. Visto todo esto, bueno, era un congreso de cosmología, galaxias, astrofísica de altas energías. ¿Cuáles fueron los aciertos? Pues Novikov, con sus ondas gravitatorias, se adelantó 20 años, fue 20 años antes de la detección. Rees hablaba de simulaciones con superordenadores. Margaret hablaba de misiones espaciales para estudiar el fondo cósmico y la necesidad óptica adaptativa. Errores. Sandage seguía manteniendo su constante de Hubble en torno a 50, 4 años antes precisamente del descubrimiento de la aceleración del universo y debido a la energía oscura. Y también los Babbage pues seguían que los cuásares no eran cosmológicos y que por lo tanto no estaban tan lejos como se creía. Lynden-Bell insistió en que cada telescopio debía especializarse. ¿Cuáles fueron los temas ausentes? Exoplanetas, formación del sistema solar, asteroides y física solar, temas que sabemos que hay de actualidad. Estas son las conclusiones, ahí las dejo, que resumió Malcolm Longer, muy genéricas, y estos son los 23 problemas que, gracias a John Beckman y también a José Alberto Rubiño, se han podido sintetizar aquí, ver si esos 23 que identificó Alan Sandage se han cumplido o no. Pero esto ya lo dejo para que los astrónomos, yo no soy astrónoma y este es un tema un poco complicado, realmente lo analicen y vean si se han cumplido. Y ya con este paseo por fotos del Congreso en el instituto, visitando el observatorio del Teide, visitando el Roque de los Muchachos, termino. Y muchas gracias a todos. Muy bien, genial. Carmen. Esa transparencia de conclusiones, 25 años después, es historia de la astronomía. Genial, estupenda. Bueno, no sé si alguien se anima a hacer alguna preguntilla, esas que podéis, yo las leería aquí en el panel de preguntas y respuestas, pero mientras la gente se anima, no, yo te hago una, tranquila, que no te voy a decir cuáles son las claves científicas ahora, sino
socialmente, la sociedad, digamos, canaria, digamos, participó o le llegó que esta reunión se estaba haciendo ahí, esta reunión clave con gente de primera línea en aquellos tiempos. ¿Qué se hizo divulgativamente? Sí, bueno, el Congreso, pues como todas las reuniones que tenemos, especialmente estas, se alojaron en el Hotel Botánico, que es el mejor hotel un poco de la isla, y entonces sí sabían, yo creo que sí se sabía que había pues 11 personajes famosos. De hecho, que vinieran corresponsales de prensa de Madrid a cubrirlo, quiere decir que tenía interés y sí pues precisamente repercutió. A mí me encargaron entrevistas, por ejemplo, de muy interesante. O sea, yo creo que, aunque eran otros tiempos, pero sí que hubo, creo, repercusión de este encuentro. Y por si acaso, pues bueno, no está mal recordarlo ahora que 25 años después, pues que estos 11 maestros, la mitad de ellos ya desgraciadamente desaparecidos, pues que pasaron por aquí, dejaron su huella, con mayor o menor acierto hicieron esas predicciones y que ahí está ese testimonio para generaciones futuras. Y Carmen, desde el punto de vista de la comunicación, ¿cómo cambiaría esta reunión hoy en día? Esa pregunta es muy difícil. Pues, ¿esta es la que te hago a ti? A ver, yo creo que no cambiaría mucho. O sea, es lo que hay que... Yo he descubierto que estas personas eran mucho más cercanas de lo que podría ser y quizá, bueno, que en aquella ocasión hubo que organizar, por una cuestión logística, lo de las 2 preguntas comunes para todos, pero luego, por ejemplo, yo las 3 que hice al margen, pues me permitieron mucho más juego, ¿no? Y evidentemente cuando consigues interaccionar de una forma más relajada con ese entrevistado, pues el resultado es mucho mejor. Entonces, pero en el procedimiento, bueno, habría tenido mucha más repercusión por las redes sociales, obviamente, cosa que entonces no había. No había, ¿no? Y eso sí que marca la diferencia. Muy bien, pues bueno, no veo ninguna pregunta aquí en el tablerillo de preguntas y respuestas, espero que no esté metiendo la pata, que no haya ninguna. Entonces, bueno. ¿Dejo de Carmen, compartir? sí, te damos las gracias, deja de compartir.